Muy bien. Esta noche vamos a hacer un viaje profético basado en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo y en varias series proféticas del libro de Apocalipsis. Yo tengo un par de amigos que me contaron una experiencia y la traigo a colación del tema que va a venir a ser el postre de esta semana. A ver cómo anda la memoria de ustedes. ¿Cuál fue el primer tesoro? ¿Recuerdan? Dios me busca. A ver, dilo en primera persona personal. Dios me busca, con ganas. Dios me busca. Y me busca porque Dios quiere salvarme. Dios me salva. Y porque Él produce el milagro, el regalo precioso de la salvación en Cristo Jesús, nos toma donde nos encontramos y nos acepta tal cual somos. Y conmigo, Dios me acepta. Qué lindo. Así, con nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, con nuestra personalidad, pero nos acepta porque Él quiere perdonarnos. Dios me perdona. Dios me perdona. Y me perdona para que mi vida experimente un nuevo comienzo y un nuevo nacimiento y para renovarme. Y aunque no lo merezco, dijimos anoche, Él está dispuesto a tratarnos a ti y a mí como si nunca hubiéramos pecado. A tratarnos a ti y a mí como si fuéramos Adán y Eva allí en el Edén. Y produce la obra de la justificación y de la restauración en los méritos de Cristo Jesús y por su bendita intercesión. Y a través de la obra del Espíritu Santo nos ayuda. Mañana vamos a hacer un repaso importante en la mañana viendo otros tesoros. Y hoy, como es viernes y es la última noche de esta semana, no de las reuniones, porque las reuniones aquí en la iglesia van a continuar. De paso, si estuviste disfrutando de la película de la vida de Jesús, el próximo miércoles, en la reunión semanal donde la iglesia se congrega para orar y estudiar su palabra, antes del comienzo de la programación se va a continuar pasando la película hasta su final. Vienen los momentos preciosos del sacrificio de Jesús, así que no te olvides, no dejes de asistir y de venir porque terminó esta semana. Y te decía que el propósito de la restauración no es para que nos quedemos iguales. Mañana a la mañana vamos a ver cómo Dios nos da un precioso regalo. Y esta noche yo les decía cómo es viernes y ustedes, a pesar de que las noticias decían que iba a haber tormenta y se veía rojo, amarillo, verde, de todos los colores, ustedes están aquí. Hoy vamos a sacar de nuestro cofre de los tesoros 2 tesoros. ¿Les parece bien? Como premio para que se reanime nuestro corazón. Cristo y la eternidad es un tema apasionante. Yo quisiera animarte a que en tu hogar no ceses de estudiar este lindo tema. Hay varias líneas proféticas en la palabra de Dios que nos ayudan a ver más allá del hoy y del ahora. Dios quiere ayudarnos hoy y ahora, pero el interés primordial, principal de Dios es que tú y yo podamos vivir eternamente. Y les contaba de 2 amigos míos que estaban en el centro de la ciudad de Buenos Aires y tenían que trasladarse hacia las oficinas de la asociación o de la conferencia central. Y entonces decidieron ir en subterráneo, un tren subterráneo, en un metro. ¿Cuántos han viajado en un tren subterráneo? A veces uno no se siente muy bien allí abajo. Ustedes vieron que no está muy cómodo o anda medio apretadito en las horas pico. En nuestra ciudad de Buenos Aires, eso es un bote de salchichas o de sardinas, andan ahí todos apretados.
en esa hora pico, y esa era la hora. Así que se dijeron uno al otro, mirá, si caminamos unas 5 o 6 cuadras, está la terminal desde donde sale el metro, y ahí por lo menos nos vamos a poder sentar, aunque después se llene de gente. Así que caminaron las 6 cuadras, llegaron a la terminal y se pusieron contentos porque el vagón del tren estaba vacío, se sentaron y después de conversar un par de minutos llega un guarda del tren y les dice, señores, si fueran tan amables, pasen por favor al siguiente vagón. Y entonces ellos como buenos argentinos se miraron y dijeron, nosotros no nos vamos a ir de ningún lado, mira el otro vagón, ya está toda la gente llena y parece una lata de sardinas, quedémonos acá. Y se quedaron ahí. Entonces pasó como un minuto y vuelve el mismo guarda y les dice, señores, les dije que por favor pasen al siguiente vagón. Y entonces uno de ellos le dijo, no vamos a ir al siguiente vagón, nos vamos a quedar acá. Ah, ustedes se quieren quedar acá, sí, quédense acá, pero este vagón está desenganchado del tren. ¡Oh, no! Ahí se levantaron enseguida y se fueron al otro vagón que ya estaba lleno, si se hubieran subido primero al otro vagón. Y cuando nos cuentan esa experiencia en una reunión de pastores, estábamos todos a las carcajadas, así como ustedes. Y yo lo uso de ilustración, porque algunos de nosotros vivimos la vida desenganchados del tren de la salvación. Vivimos la vida y nuestra vida no está yendo a donde Dios quiere conducirnos, que es a la vida eterna. Nuestra vida está pasando en distracción, en indiferencia, en frialdad hacia los planes y proyectos de Dios, y a veces no nos damos cuenta, nos parece que está todo bien. Sin embargo, es momento de reflexionar, evaluarnos a nosotros mismos y decir, ¿a dónde estoy yendo en mi vida? ¿Cuál es la dirección de mi vida? ¿Qué hay al final de mi vida? ¿Qué puedo esperar para mi vida? Y asegurarnos que no importa qué suceda o cómo suceda, tú y yo estamos en el tren de Dios. Tú y yo estamos enganchados al tren de la salvación, ¿de acuerdo? Así que la palabra de Dios nos muestra que Dios no desea que este mundo continúe en el dolor, la injusticia, los problemas sociales, económicos, las situaciones políticas. Y entonces en el medio de eso, aún en el mundo cristiano, surge una pregunta. ¿Va a haber un fin del mundo? ¿O vamos a seguir viviendo en este mundo sin fin, así como está? ¿Saben que hay muchos cristianos que aún estudiando la Biblia piensan que este mundo va a ir mejorando año tras año? Yo no sé cómo será la experiencia de ustedes, pero por lo menos en mi experiencia yo no he visto ninguna mejora año tras año. Al contrario, veo que las cosas se están empeorando. Y estaba charlando con un joven y decía, pastor, si en su época no había teléfonos celulares, ahora tenemos teléfonos celulares. En su época no había automóviles eficientes, con automóviles híbridos, ahora hay híbridos, eléctricos. Digo, pero esos son adelantos tecnológicos. Eso no quiere decir que el mundo está mejorando. Cada vez hay más violencia, cada vez hay más corrupción, cada vez hay más avaricia, cada vez hay más deseo de ganancias deshonestas, cada vez hay más abuso, cada vez hay más injusticia. ¿No ves lo que está pasando en este mundo? Y dice, sí, no había pensado en eso. A veces nos deslumbramos por algunos adelantos tecnológicos y aún científicos. Es cierto, la gente hoy tiene un promedio de vida mayor que hace años atrás, cuando no había vacunas, medicinas, tratamientos para muchas enfermedades o lugares a donde acudir para que uno lo trate. Sin embargo, la humanidad moral y espiritualmente está involucionando, no está evolucionando, no está mejorando. Y nos reíamos con unos amigos a través de FaceTime de Argentina, porque yo les decía, ¿ustedes se dieron cuenta de los problemas bárbaros que tienen ustedes ahí en Argentina? Y dice, sí,
Pues yo quiero decirles que ustedes nos los han contagiado, porque ahora esos problemas que no estaban aquí, ahora los tenemos nosotros también aquí. ¿Qué hicieron? Nos mandaron un virus de corrupción y ellos se reían, porque estamos viendo en este país, donde nunca había cierto tipo de problemas que ahora vemos, esos problemas que conocíamos y habíamos visto en nuestros países. No va a continuar este mundo indefinidamente. No es ese el plan de Dios. Y entonces vimos justamente en la película esta noche esta parte donde Jesús les dice a sus discípulos: voy a preparar un lugar para vosotros, y cuando me fuere y preparare este lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¡Qué lindo! Jesús promete que va a volver. ¿Amén? Él promete que va a volver. Y es interesante que todas las promesas que Dios ha hecho en su palabra, todas se han cumplido hasta aquí. Y eso nos da la seguridad que de la misma manera las cosas que todavía están a futuro, como su regreso, se va a cumplir de la misma manera que todo lo demás se ha cumplido. Y entonces hay algunas declaraciones que nos muestran que así como Él vino, así como Él se fue en su ascensión después de la resurrección, así vendrá, como le vimos ir al cielo. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que piensa que la venida de Jesús es al corazón. Uno recibe a Jesús viniendo a nuestro corazón, y eso espiritualmente es cierto. Pero cuando la Biblia habla de la segunda venida de Jesús, está hablando de un acontecimiento real y visible. ¿Se acuerdan que Tomás, que no creía, tocó el costado donde había recibido Jesús el lanzazo y tocó las manos con la herida de Jesús? No tocó el aire o el espíritu, no tocó un fantasma, tocó el cuerpo de Jesús. Y ese Jesús resucitado en cuerpo, con el poder divino por el cual podía aparecerse y desaparecerse, ese Jesús fue visto ir al cielo por sus discípulos, y los ángeles le dijeron: así como lo han visto ir, así vendrá. Un acontecimiento real y visible. Y Apocalipsis 1 dice que todos vamos a ver el regreso de Jesús. No es un acontecimiento secreto. Y dice que en ese precioso momento, frente a ese maravilloso acontecimiento, aparece una pregunta. Los discípulos tenían esa pregunta, y seguramente tú y yo también tenemos esa pregunta. ¿Cuándo va a venir Jesús? ¿Cuándo va a suceder por fin esto? Yo terminé mis estudios en el año 1981 para comenzar mi ministerio. Jamás se me hubiera ocurrido que iba a llegar el año 2000. Yo le decía al Señor en oración: Señor, dame aunque sea unos 2-3 años para predicar, para ayudar a la gente, para hacer la misión del Señor, porque me parecía que ya se terminaba. Me imagino que le habrá pasado así, pastor. ¿Qué iba a llegar el año 2000? Jamás. Todo se sucedía tan rápido. Y estamos en el 2025, un cuarto de un nuevo siglo. Y entonces mucha gente dice: ¿será que va a venir Jesús? Pero la palabra de Dios dice que el que ha de venir, vendrá. Y no fallará. Dios no falla. El punto es: ¿qué indicación nos da las Sagradas Escrituras de su venida? Y entonces aparece una suerte de acontecimientos profetizados en las Escrituras, anunciados en Jesús, por Jesús, en este famoso capítulo profético de Mateo 24. Uno de ellos es el aumento de la maldad. Y saben, quiero decirles que esto nos consterna a veces, pero se está cumpliendo en forma triste pero real. Aumenta la maldad y el amor de muchos se está enfriando. La gente que se aparta de Dios no tiene la capacidad ni la energía para amar.
solamente tiene la capacidad para pensar en sí mismo o en sí misma. Yo creo que les contaba a ustedes, mi esposa trabajó los primeros años que estuvo aquí en la ciudad de Dallas en un centro de rehabilitación del Baylor, donde llegaban pacientes con enfermedades muy graves, por accidentes, traumas cerebrales, strokes o derrames cerebrales, que estaban allí en el hospital 2, 3, 4 meses haciendo rehabilitación. Y más de una vez me contaba que ella se encontraba con pacientes que nadie los visitaba. Y una vez me contó de una señora que estaba muy deprimida y llorando todo el día, había tenido un derrame cerebral, le costaba mucho rehabilitarse, no tenía ganas de rehabilitarse. Y entonces ella le dijo, ¿por qué llora? Me siento sola, le dijo. Y entonces mi esposa dijo, ¿sus hijos viven lejos? No, viven aquí en Dallas. Y entonces mi esposa le dice, ¿pero y cuántos hijos tiene? Tengo 5 hijos. Y ella, en todo el tiempo que la señora estuvo allí, 4 meses y medio, jamás vio a los hijos. Jamás. Y cuando la despidió, le dijo, ¿van a venir sus hijos a buscarla? No, ya llamé a un taxi. 4 meses y medio, los hijos en la ciudad no pueden visitar a la madre. Qué triste, ¿no? El amor de muchos se está enfriando. Hay gente que dice, yo me voy a separar porque no amo a mi esposa como la amaba antes. No amo a mi esposo como lo amaba antes. ¿Pero dónde dice en la Biblia que tenemos que amarlo como lo amábamos antes? La Biblia dice que tenemos que amarnos más. Pero ese amor es diferente. No va a ser un amor romántico como la primera vez que nos vimos. Yo recuerdo que estaba visitando a un señor que se quería ir de la casa. Y le digo, ¿pero por qué? Es que me he dado cuenta que no sirvo para estar casado. Yo quiero vivir solo. Y le digo, bueno, te diste cuenta tarde porque estás casado y tienes 3 hijos. Ahora recién te das cuenta que quieres vivir solo. Te deberías haber dado cuenta de eso antes. El amor de muchos se está enfriando. La palabra de Dios habla de las guerras, los rumores de guerra, los levantamientos de naciones contra naciones, de reinos contra reinos. Y en estos últimos años hemos sido sorprendidos por la guerra entre Rusia y Ucrania, Israel y Palestina, pero esas son de las que más escuchamos. Hay hoy por hoy más de 14 guerras con enfrentamientos armados donde está muriendo tanta o más gente de la que está muriendo en estas guerras. Solo que no son promocionadas o no ocupan el lugar de las noticias como estas dos famosas guerras. Pero eso está sucediendo. También la palabra de Dios habla del aumento de las enfermedades. Yo les contaba en una iglesia que una de las cosas que a mí más me cuesta en mi ministerio pastoral es visitar los hospitales de niños. Ay, cómo me cuesta visitar los hospitales de niños. Yo tengo que orar mucho antes y después me tengo que tomar un break como una media hora, una hora, porque no me cuesta reaccionar. Salgo con una tristeza tan profunda de ver esas criaturitas entubadas, con sus jeringas en las venas, a veces se la ponen en la cabecita cuando no encuentran la vena, en los pies, en cuidado intensivo, chicos con cáncer, chicos con microcefalia, macrocefalia. Es una cosa sumamente triste ver esos niños. Y cosas que veíamos en personas adultas o en personas mayores de edad, ahora le estamos viendo en personas jóvenes también. Y cada año aparece alguna enfermedad derivada de otra que se va agudizando. También la palabra de Dios habla del hambre, las tremendas carencias. ¿Ustedes saben cuánto sale un avión supersónico de guerra de 5ª generación? Les dicen ahora, había 4ª generación, ahora 5ª generación aviones nucleares. ¿Tienen una idea?
las últimas cifras nos dicen que cada uno de esos aviones cuesta entre 180 a 300 millones de dólares, dependiendo la sofisticación. Ustedes saben que un portaaviones, uno de los portaaviones de la Marina estadounidense, lleva 75 de esos aviones. Con el costo de uno de esos aviones se podría dar alimento a una población de 10.000 habitantes durante un año. Durante un año, 10.000 habitantes. Explíquenme por qué hay hambre en el mundo. No debiera haber hambre en el mundo si pudiéramos distribuir las riquezas y la prosperidad de una manera para que no sufra la gente. La Biblia habla de terremotos, más de 3.000 grandes terremotos cada año con consecuencias. Hay más de 3.000 terremotos, pero no tienen consecuencias que podamos ver. La Biblia también habla en Mateo 24, versículos 29 y 30, de acontecimientos sobrenaturales en la naturaleza. Y quienes nos gusta estudiar la Biblia y quienes han estudiado antes que nosotros, han puesto algunas marcas interesantes a algunos de estos acontecimientos. 3 de esos acontecimientos mencionados en Mateo 24, 29 y 30 tienen que ver con los terremotos, el oscurecimiento del sol y de la luna y las famosas caídas de estrellas. Y a veces no advertimos que son acontecimientos que ya han quedado en el pasado. El 1 de noviembre del año 1755 se llevó a cabo tristemente el famoso terremoto de Lisboa. No fue el primer terremoto, pero fue el primer terremoto del cual se llevó a cabo un registro bastante detallado de todo lo que sucedió y toda la gente que murió. La ciudad quedó totalmente devastada por ese terremoto. El 18 de mayo del año 1780, en la parte este de Norteamérica y de Canadá y en varios países del norte de Europa, se produjo lo que se conoció como el primer día oscuro. Dicen que aproximadamente a las 10, 10 y media de la mañana todo se oscureció. Se oscureció de tal manera que en esa época, estamos hablando de 1780, no había luz eléctrica. La gente se volvió a sus casas, no podía trabajar en las granjas, en los cultivos, los trabajos regulares, hasta los animales se volvieron a los corrales, porque dijeron ya es de noche, nos toca dormir. Y el 13 de noviembre de 1833, desde Canadá a México, en todo el hemisferio norte y en la parte norte de Europa y Rusia, se produjo la mayor caída de meteoros de la que se tiene registro hasta esa época. Luego de eso ha habido mucha caída de meteoros, lo que nosotros llamamos estrellas fugaces, pero le decimos estrellas cuando estamos enamorados, mirando al cielo. Esos meteoros cayeron con tal profusión que dice que la gente hasta podía leer a la luz de esa caída de estrellas. Y la Biblia anticipa estos acontecimientos. Todo eso ya quedó en el pasado, todo eso ya sucedió. Jesús nos dice, cuando ustedes vean que todas estas cosas se están cumpliendo, cuando ustedes vean estos acontecimientos, la maldad, el enfriamiento del amor, las guerras, el hambre, las pestes, los acontecimientos sobrenaturales, sepamos que Cristo está cerca a las puertas para volver. Allí tenemos el pasaje también en inglés. Él está right at the door, ya está allí, cerca para venir a buscarnos. Hay otro pasaje donde Jesús dice, de la higuera aprender la parábola. ¿Alguien tiene una higuera en su casa? Yo tengo una higuera en casa. Cuando brotan las hojas y ya se empiezan a ver los primeros frutos, uno sabe que se acerca el verano, porque es la época en que da su fruto. Y Jesús dice, cuando vean esto, así como de la parábola de la higuera, sepan que Cristo viene pronto. ¿De qué nos ayuda el cumplimiento de estas profecías? Tú puedes decir, bueno, pastor, está bien, falta poco, pero ¿en qué me ayuda a saber esto? A mí como que me da miedo. Hay gente que se asusta cuando sabe que este mundo está llegando a su final.
Pero la advertencia divina no es para que nos asustemos, es para que cobremos esperanza, para que nos animemos mutuamente, para que tengamos fe. Una de las razones es que nos muestra que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. La Biblia no es un libro de cuentos o de historias. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando yo veo que todo lo que la Biblia predice se cumple, me doy cuenta que no es un libro cualquiera. En segundo lugar, me ayuda a entender que Dios conoce y predice el futuro. Dios conoce el futuro y predice el futuro. A mí me da risa que hay gente que habla de las profecías de Nostradamus y de aquel y del otro. Y yo le digo, eso es más o menos como mi profesor de matemática. En Argentina, si tú no apruebas la asignatura en el secundario, te llevas la materia a rendir al mes de diciembre, que es cuando terminan las clases. Y si no apruebas en diciembre, tienes una oportunidad más en marzo. Y si no apruebas en marzo, tienes que cursar la materia de nuevo. Así que el primer año son 5 años del secundario. El primer año yo me llevé la matemática directo a marzo, ni a diciembre alcancé. El segundo año me la llevé a diciembre, no aprobé en diciembre, la rendí en marzo, aprobé. El tercer año también me la llevé a diciembre, tampoco aprobé en diciembre, fui a rendir a marzo. Lo más lindo es que a mí me encanta matemática, pero por alguna razón los matemáticos no saben lo que hacen, porque yo hacía todo bien, pero al final de la cuenta me salía mal. Entonces, en el cuarto año me llevé matemática otra vez. Imagínense que mi profesor de matemática me hubiera dicho, mire Rigachi, no pierda el tiempo, venga directamente a marzo a rendir, porque usted no va a aprobar matemáticas. ¿Podía hacer eso? No, porque mi tía era la directora de la escuela. y yo tenía que aprobar con 6 y aprobaba con 6.25, por misericordia de Dios. Y entonces, él tenía que darle las mismas oportunidades, pero él sabía que yo me iba a llevar la materia de nuevo a los exámenes finales. Él no era un profeta, él no conocía el futuro, pero sobre la base de lo que había, de la experiencia conmigo, sabía que yo iba a tener el mismo problema. Así sucede con estos que dicen haberse anticipado al futuro. Ellos, sobre la base de acontecimientos pasados, de la historia humana, de los acontecimientos humanos, dicen predecir lo que va a suceder, pero nadie como Dios, porque Él conoce el futuro por su atributo de la presciencia y entonces nos predice el futuro. Además, nos muestra que la solución definitiva a tus problemas y a mis problemas está cerca. ¿Amén? Amén. Falta poco, no nos desanimemos. Vieron que en el boxeo dicen, no nos tiren la toalla, no colguemos los guantes, sigamos luchando, falta poco. Y entonces me enseña que yo puedo vivir con esperanza. Dice el apóstol Pablo que aguardamos la esperanza feliz y la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra bendita esperanza. Ese glorioso momento que está colocado allí en nuestro cartel con la bendita esperanza. Cristo viene pronto. Y mientras nosotros esperamos esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, no quiere decir que vamos a estar esperando sentados. Quiere decir que vamos a estar esperando activamente, preparándonos y preparando a otros para ese momento. ¿Qué es lo que podemos esperar al momento del regreso de Jesús? Y aquí viene algo muy, muy bonito. ¿Qué podemos esperar? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que Dios va a secar todas nuestras lágrimas. Y ya no va a haber más muerte, ni siquiera va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas estas cosas habrán pasado. Qué hermoso. Esas cosas que nos producen sufrimiento, dolor, tristeza, angustia, ansiedad, depresión, habrán terminado para siempre y jamás. Qué hermoso. Dice la palabra de Dios que el león y el cordero apacentarán juntos. Qué lindo. No solo Dios cambiará la naturaleza humana de este planeta, también cambiará toda la naturaleza animada de este planeta. Qué hermoso.
A mí me encantan los tulipanes. Estas son fotografías de un jardín de tulipanes en Holanda. Yo no he estado, la saqué de internet. Mi esposa dijo que me iba a llevar si me portaba bien. Así que ustedes oren para que yo me porte bien. Dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, cosas que ningún oído oyó, ni siquiera han entrado en nuestra imaginación, en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado. ¿Y para quién las ha preparado? Las ha preparado para los que le aman. ¿Amas tú a Dios? Dios está preparando esas cosas para nosotros. Ustedes imagínense si jardineros humanos, débiles e imperfectos, pueden hacer arquitectónicamente planear unos jardines tan bellos, con tantas flores y con tanto colorido. ¿Qué es lo que Dios no va a hacer para agradar a nuestra experiencia de eternidad? Yo quisiera estar ahí sentado en esos jardines que Dios está preparando para nosotros. Hay un lugar preparado para ti y para mí allí en el reino de los cielos. ¿Cuánto crees que es la primera esperanza de esta noche? Está fácil, ¿no? ¿Dónde están solo los tesoros de esperanza? Solo en Dios. A ver el ejercicio. Solo en Dios y en su palabra hay tesoros de esperanza. Y el primer tesoro de esperanza de esta noche lo tenemos aquí. ¿Cuál es? Cristo viene a buscarte. Ahora di conmigo, Cristo viene a buscarme. Cristo viene a buscarme. Qué hermosa esperanza. La más gloriosa esperanza, el mejor de todos los tesoros, es que pronto tendremos la oportunidad de encontrarnos con Jesús. Ahora, tú y yo necesitamos, como el apóstol Juan al final de Apocalipsis, decirle: amén, sí ven Señor Jesús. A ver, di conmigo, amén, sí ven Señor Jesús. Porque algunos de nosotros le decimos a Jesús: Señor, todavía no, porque no estoy listo, porque no me he preparado, dame un tiempito más. Pero nosotros anhelamos que Cristo venga pronto. Vamos a repasar ahora rápidamente los acontecimientos que suceden al momento en que Cristo viene y después de la venida de Cristo. Dice que los justos, los que se prepararon y aceptaron a Jesús como su Salvador y entregaron su vida a Dios, al momento en que Cristo viene, vuelven a la vida. Amén. Resucitan. Y dice la palabra de Dios que son los primeros que se reúnen con Jesús. Los justos que estén vivos cuando Jesús venga, dice el apóstol Pablo, que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto que era corruptible será incorruptible. Esto que era mortal será inmortal para siempre. Qué hermosa promesa. Los injustos que no se prepararon, que no aceptaron a Jesús, que no hicieron un pacto con Jesús, cuando Cristo venga, tristemente no podrán resistir la gloria y la perfección divina en su majestad cuando Él regrese, y morirán. Nadie quedará vivo. Y la palabra de Dios dice que los injustos muertos, los que estaban muertos al momento en que Jesús venga, y mientras vivieron no se prepararon, continuarán muertos. Y ahora vamos a ver hasta cuándo, en unos momentos más. El diablo es atado por 1000 años, dice Apocalipsis 21 al 3. La idea de esa atadura, de esa prisión, no es que literalmente va a estar atado a algún lugar o en cadenas en algún lugar. Sucede que como este mundo está destruido por completo, no hay un alma viva en este planeta. Él no tiene nada que hacer, ni a quién engañar, ni a quién tentar, ni a quién destruir, ni a quién hacer maldad. Y dice la palabra de Dios que luego de esos 1000 años, Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, desciende del cielo ataviada como una esposa para su marido. Qué lindo. Esa ciudad tiene significados reales, literales, y significados espirituales, porque está constituida por los redimidos de toda la historia de este mundo, desde Adán
hasta el momento en que Jesús regrese. El diablo es desatado y dice que todavía terco sale a engañar. Una demostración más de que no importa qué Dios hubiera hecho por Satanás, por Lucifer, por el diablo, no había ya esperanza para él. Y sale a engañar. Los injustos muertos resucitan. Esto es lo que la Biblia llama la segunda resurrección. Por eso es lindo que en el libro de Apocalipsis dice: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Porque los que tienen parte en la segunda no son bienaventurados, no son felices. Resucitan y ahí en ese momento deciden atacar la ciudad de Dios y a los redimidos de todas las edades. Y en ese momento, dice la Biblia, Satanás es desenmascarado. Ellos pensaban, los injustos, los impíos, los que no se prepararon, que Satanás tenía razón. Pero ahí se dan cuenta de su error. Y se dan cuenta de toda la historia de engaño y de maldad a la que fueron sometidos. Y entonces dice que de Dios desciende fuego del cielo y los consume. Allí es donde se produce históricamente y proféticamente lo que conocemos como el infierno. Hay gente que piensa que ahora hay un infierno, donde hay gente que se está quemando. Eso no armoniza con la justicia divina y la verdad divina. Hay un infierno al fin del milenio y hay fuego mientras haya algo que se queme. Cuando lo que se tuvo que quemar se quemó, se acabó el fuego. Porque si no, los impíos seguirían viviendo en el infierno eternamente. Y la Biblia no enseña que los impíos viven eternamente. Solo los que se prepararon, los justos hijos de Dios. De Dios desciende fuego del cielo y los consume. Por fin termina el pecado de los pecadores para siempre. Déjenme a través de esta lámina mostrarles un poquito la secuencia de actividades. Cristo viene en su segunda venida, ¿no es así? Al final de los tiempos. Las profecías dicen que falta poco. La resurrección de los muertos en Cristo sucede al momento de su venida, y los vivos que están en ese momento en vida cuando Cristo viene son transformados, y entonces los impíos que estaban vivos cuando Cristo venga irremediablemente mueren, y dice la palabra de Dios que la tierra queda desolada y Satanás es atado. Transcurre el milenio, que es un tema muy lindo que ustedes van a estudiar en próximas reuniones. Desafiamos a la iglesia a tener un lindo estudio profético de estos acontecimientos. Y entonces después del milenio dice que desciende la nueva Jerusalén. Los impíos que estuvieron muertos durante todo ese tiempo resucitan. Satanás es desatado, engaña y sitia a la ciudad. Y entonces el lago de fuego, el infierno, que destruye definitivamente el pecado para siempre. Allí lo tenemos en inglés por las dudas, para que se nos quede en la memoria. Esos son los acontecimientos principales que suceden desde la venida de Cristo hasta el comienzo del milenio y desde el fin del milenio hasta la eternidad. Todo será hecho nuevo, dice la palabra de Dios, después de ese momento. Dios va a hacer esta tierra el centro de su gobierno y de su trono. Y Dios va a recrear esta tierra que estuvo desolada, vacía y destruida al momento de su venida, para que el plan original que tuvo cuando creó esta tierra y creó a nuestros primeros padres, por fin se cumpla. Así que aquí aparece el segundo tesoro de esta noche. ¿Cuál es el segundo tesoro de esta noche? ¿Qué dice aquí? Dios quiere darte vida eterna. No viene Cristo Jesús para que tú y yo sigamos viviendo de la misma manera que estamos viviendo aquí ahora. Cristo Jesús viene para que por fin tú y yo tengamos una vida eterna, sin dolor, sin clamor, sin enfermedad y sin muerte. ¿Quisieras vivir eternamente con Jesús y sus amados? Yo no veo la hora de poder ver a mi padre y a mi madre al momento de la resurrección. No veo la hora de que estas cosas que me entristecen y me causan tanto dolor por fin se terminen.
que la gente que sufre en este mundo ya no tenga más que sufrir. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos vivir con tesoros de esperanza, cada día, porque solo en Dios y en su palabra hay tesoros de esperanza. Qué lindo es saber que pronto viene Jesús a buscarnos. Ahora, la gran pregunta esta noche es, pastor, ¿y qué va a suceder si me muero antes de que Cristo venga? Pues la palabra de Dios nos acaba de enseñar: los muertos en Cristo que se prepararon resucitarán. Así que para quienes sellamos nuestra suerte, nuestro pacto con el Señor, la muerte no es un problema. La muerte es un entreacto entre la vida en esta tierra y la vida eterna. Es un intermedio. El problema es si no nos preparamos, si no hacemos ese pacto con el Señor, si no entregamos nuestra vida al Señor. Y lo cierto es que aunque hay mucha gente que tiene un terrible temor a la muerte, para nosotros como hijos e hijas de Dios, no debiéramos temer a la muerte. No es que nos alegra, uy, estoy enfermo, me voy a morir, pero tampoco tener temor, porque la muerte tiene una solución divina para los hijos e hijas de Dios. Y lo que Dios está preparando es algo mejor después de la muerte. Y entonces, nuestra decisión esta noche, que yo quisiera compartir contigo y conmigo, es que nada ni nadie impida que nosotros nos preparemos para ese glorioso día en que Cristo venga a buscarnos. Yo no sé cómo sucede contigo. Estaba charlando con unos adolescentes a principio de año y me decía, pastor, pero nos cuesta creer que Cristo va a venir, que hay eternidad. Y yo le digo, ¿y si no crees en eso, en qué crees? ¿Te agrada pensar en una vida de 70, 80 años y que todo se acabó? ¿Te agrada pensar en que de repente en esa vida de 70, 80 años tengas que sufrir, pasar alguna enfermedad, alguna necesidad, alguna injusticia y nunca pudiste ser feliz? No, me dijeron, no es cierto. No hay una mejor opción que la que el Señor prepara para nosotros. No hay una mejor esperanza que la que Dios presenta en su palabra. Y no es porque que tenemos que decidir por eso, porque no hay una mejor opción. Tenemos que decidir por eso, porque es la verdad de Dios. Porque es la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha anticipado y profetizado se ha cumplido. Y los últimos acontecimientos que señalarán su glorioso regreso aparecen también en Mateo 24. Y este evangelio del reino será predicado para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Mientras que vivimos en esta tierra, Dios tiene un plan. No estamos aquí solamente preparándonos y ocupándonos de nosotros mismos, sino dejando un legado para los que están a nuestro alrededor, animando, fortaleciendo, enseñando, protegiendo, transmitiendo nuestra esperanza a otras personas a nuestro alrededor. Yo no sé cómo a ti te resulta, pero si hay algo que a mí me asusta como pastor, es que Cristo venga y mi esposa y mis hijos no estén conmigo. O que mi esposa y mis hijos estén allí y yo no esté. Eso me asusta. Pensar que aquellos a quienes amo, aquellos con quienes me relaciono, no estén preparándose, me da incomodidad. Qué lindo es que la esperanza que abrazamos, aquello que nos vivifica, pueda ayudar también a otros a nuestro alrededor. No sé si te ha pasado que de repente tú escuchas que vas a tener vacaciones en 2 semanas. 2 semanas y vacaciones. 2 semanas de vacaciones. Con los gastos pagos.
¿Qué les parece? En Cancún. All inclusive. Cuando yo sé que tengo vacaciones, voy a tener un descanso, tengo los mismos problemas que tengo cuando no sé que voy a tener vacaciones. Pero cuando sé que en 2 semanas, 3 semanas vienen las vacaciones, los problemas como que me resbalan. Pero yo digo, uy, 2 semanas y ya un descansito. ¿Sí o no? Uy, 2 semanas y voy a descansar. 2 semanas y voy a ver a mi familia. 2 semanas y voy a pasear. Qué lindo es saber que Cristo viene pronto. Y tendremos una eternidad de vacaciones. Los problemas van a seguir. Las dificultades van a seguir. Pero el impacto de los problemas no es el mismo. Sabiendo que estamos en las manos del Señor Jesús y que Él pronto viene a buscarnos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18, estoy seguro de que las aflicciones del tiempo presente no tienen comparación con la gloria venidera. Qué hermoso. ¿Se acuerdan la época de las balanzas cuando íbamos a comprar algo y lo pesaban con pesas y en una balanza, o no les tocó a ustedes eso? Ah, qué bueno, no soy el único. Las muchachas aquí no saben de qué estamos hablando. Yo iba a comprar arroz, azúcar y ponían una pesa de 1 kilo y entonces aquí el azúcar, el arroz, lo que estaba comprando y ahí se balanceaba. Un día lo escuché a mi papá peleando con el almacenero en la tienda de abarrotes porque el atorrante, eso pasa en Argentina, le ponía un imán a la balanza para que pesara menos y nos robaba y mi papá se dio cuenta y dice, ¿cómo estás haciendo eso? Si apenas nos alcanza. Yo imagino esas balanzas como en esa época, las tengo presente, y me imagino que cuando Pablo escribe eso en Romanos 8:18, Pablo dice, pongo las aflicciones del tiempo presente en el plato de la balanza y la balanza se va para abajo. No hay balanceo, pero cuando pongo la gloria venidera, ¡wow!, se aliviana el peso. El peso se hace más liviano. Necesitamos vivir con esperanza. Yo quiero invitarte en esta noche a hacer un pacto con el Señor. De que no importa qué suceda, no te vas a perder ese glorioso momento. ¿Estás listo, lista a hacer ese pacto con el Señor? Lo vas a hacer en tu corazón. Y voy a invitarte a los que deseen que se pongan de pie. Si quieres hacer ese pacto con el Señor para disfrutar de ese glorioso momento. Yo voy a comenzar la oración como lo hacemos cada noche y voy a hacer una pausa para que tú le digas algo al Señor. Si tú no has hecho un pacto con el Señor, si tú no has entregado tu vida a Dios, si tú no te has casado con Dios a través del bautismo, díselo al Señor en oración. Y si tomas una decisión, acércate a un servidor, al pastor Rojas, al pastor Pérez o a alguno de los hermanos de nuestro equipo, porque sería hermoso que no pase mucho tiempo antes de que tú te asegures de que tu vida está en las manos de Dios. Oremos. Querido Señor, gracias por esta gloriosa y bendita esperanza. Gracias porque tenemos la certeza de que los acontecimientos se están precipitando y Cristo pronto viene a buscarnos. Gracias, Señor, porque podemos tener una expectativa diferente a la expectativa que tiene el resto del mundo, una expectativa de fe y de esperanza. En esa tierra nueva, donde no habrá más dolor, ni clamor, ni muerte, ni enfermedad, pero por sobre todo en esa tierra nueva donde podremos vivir contigo para siempre. También podremos vivir con nuestros seres amados que hoy están descansando. Señor, aquí hay un grupo de hijos e hijas tuyos. Estamos listos a hacer un pacto, un acuerdo, a tomar una decisión. Y hay tentaciones, hay dudas, hay luchas, pero que nada impida que hoy hagamos un pacto de amor y de fe contigo. Por eso queremos pedirte en el nombre de Jesús, nuestro Rey y Salvador,
que tú escuches nuestra plegaria, nuestra oración personal, que en este momento se eleva a ti. Escucha la oración de nuestro corazón. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por escucharnos. Tú sabes, Señor, que hay luchas en nuestro interior. Algunos de nosotros estamos tomando decisiones poderosas, las decisiones más importantes de nuestra vida, de hacer un pacto contigo que se selle a través de nuestro bautismo, de hacer un pacto contigo donde se renueve la decisión que tal vez tomamos hace un tiempo atrás y que por alguna razón se rompió o se distanció. De hacer un pacto contigo a través de la profesión de nuestra fe. Gracias, Señor, que nada nos aparte de esta decisión que estamos tomando. Aleja al enemigo de las almas de nuestra vida. Protégenos con tus ángeles y manifiesta en nosotros una doble porción de tu Espíritu. Ayúdanos a gozar cada día de esta bendita esperanza de tu pronto regreso y de la vida eterna. Y ayúdanos a enfrentar las luchas cotidianas con fe y esperanza. Pero que no solamente disfrutemos nosotros, sino que también podamos ayudar a otros a disfrutar junto con nosotros, preparándonos y preparando a otros para tu regreso. Bendice esta preciosa iglesia, cada uno de los que estamos aquí, las familias que están representadas, y ayúdanos a disfrutar de un lindo momento de camaradería, de un hermoso día de sábado, de la fiesta espiritual mañana en la mañana, y que permanezcamos gozando de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Les esperamos mañana, Dios mediante. Sí, gracias. Tomen asiento por un minuto, por favor. Tomen asiento, queridos hermanos, y escuchen lo que voy a mencionar, es muy importante. En primer lugar, decirles que está pasando una tormenta, va a comenzar y va a estar más o menos 1 hora por este sector. Hay que tener mucho cuidado al salir, por favor, cuídense en el camino. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la fiesta continúa mañana. A las 9:15 de la mañana esto se llena de bendición y hay un programa hermoso de estudio de la Santa Biblia. A las 11 vamos a iniciar el culto divino, que sería más bien la combinación, el cierre acá de este lugar de Blue Mound, todo lo que va a ocurrir. Así que vengan, hermanos, y por favor, yo quiero pedirle a los hermanos ancianos y dirigentes de la iglesia, oren a Dios, porque yo sé que hay personas que están tomando decisiones por Cristo. Y creo que usted puede ser una persona que influya en alguien para animarlo para tomar esta gran decisión para el Señor Jesús. Mañana el Señor se va a sentir feliz, dice, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y más o menos como a las 11:30 por allí, 11:45, vamos a tener una ceremonia de bautismo hermosa. Luego los hermanos traen, yo no sé de dónde sacan tanta comida y tantos sabores ricos, vamos a comer aquí juntos, allá en el comedor que tenemos en la cocina, va a ser algo maravilloso, todos están bienvenidos. Y en la tarde vamos a poner aquí un aviso de dónde nos vamos a encontrar de las 5 a las 6:30 de la tarde en la iglesia del sur, para que todos vayamos y participemos. Queridos hermanos, a todos ustedes, muy buenas noches. No olviden, antes de que salgan, comerse un pedacito de bendición que las hermanas han traído. Que pasen bien la noche y gracias por haber estado aquí en esta reunión. Sí, es buena idea. Si alguien